Lo podés saludar, querido Rulo. ¿Ya lo tenemos al aire? ¿A Gabriel? Gabriel Mariotto, tanto tiempo. Rulo de la Torre te saluda. ¿Cómo estás? Rulo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo anda, compañero? Muchas gracias por la llamada. ¿Cómo andás, querido Gabriel? ¿Cómo estás? Gracias, Dani. Buen día. Bueno, muchas gracias por atendernos. Estamos acá hablando de varios temas que seguramente te van a interesar. Tenemos muchas ganas de conversar con vos hace mucho tiempo y bueno, vos elegiste este momento como para hablar. Varias preguntas. Primero, ¿qué reflexión te merece lo que estamos viviendo con respecto al tema de la pandemia y el coronavirus? Por supuesto que es una situación muy dolorosa, muy trágica, una mundialización de un virus que nos pone en un ámbito así de cuidados entre todos. La Argentina lo está haciendo con mucha responsabilidad y que optó la vida por sobre la exposición que puede llegar a ser brutal. Los espejos de Europa nos enseñan permanentemente y aquí hay que estar en guardia minuto a minuto porque esto no es la panacea ni los números buenos son eternos. Entonces hay que construir primero el cuidado de la salud y después cómo se resuelven desde el Estado argentino la tenencia de los resortes de la economía que nos permitan transitar este tiempo con futuro, con horizonte. Digo los resortes de la economía de un Estado que, bueno, como lo marca el peronismo, tiene que tener las riendas. Yo creo que a esta medida excelente que ha tomado el presidente Alberto Fernández y que la sociedad argentina está acompañando, hay que sumarle reflexión en materia económica, porque es momento de poner en discusión ejes de servicios públicos, comercio exterior, banca. La Argentina tiene ese potencial maravilloso de la producción alimentaria y aparte tiene la energía, y en este cambio de paradigma mundial donde todo está en crisis, el sistema financiero, el capitalismo, lo que querramos, Estados Unidos, el imperio, todo está en crisis. Bueno, volver a los orígenes de una Argentina con leche, con carne, con maíz, con petróleo, con vientos, con mares, bueno, nos pone en una situación de decir, bueno, ¿desde dónde resolvemos nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía energética, nuestra soberanía financiera? Temas que hay que poner en discusión en la mesa de los sueños de una sociedad más justa. Y creo que por eso la pandemia, dura, trágica, dolorosa, llena de problemas, de muertes, de exposición a los más vulnerables y a los viejitos, nos tiene que obligar a discutir algunos ejes que han quedado postergados. No digo implementarlos groseramente, pero los discutimos junto con otros que son más asimilables al sistema, como el orden a la hora de pagar la cuota de una determinada deuda. Bueno, eso se pone en la mesa de discusión. Ahora, los sueños del peronismo, ¿los podemos poner en la mesa de discusión? Claramente. Estamos hablando con Gabriel Mariotto. Cuando te referís a empresas de servicio público, te referís a la banca, te referís al comercio exterior, precisamente, ¿qué querés, qué estás diciendo? Yo creo que en una economía de guerra, en una guerra tiene que haber una economía de guerra. Es una opinión. Yo no soy funcionario, no soy un militante político y opino como opino en una unidad básica. Pero digo que a esta política maravillosa que lleva adelante el gobierno argentino, que es un ejemplo en el mundo, en combatir el coronavirus con aislamiento y con priorizar la vida. El presidente se está bancando presiones de los sectores más
especulativos de la economía, en donde no le importa nada una vida y sí le importa su cuenta bancaria. El presidente se la está aguantando, la está sosteniendo, está con banderas muy firmes en ese aspecto y todos nosotros lo valoramos. Ahora también tenemos que tener una discusión en materia económica, no hacia el lugar de la economía abierta y liberal que nos proponen los economistas que van a la televisión, que son los mismos que los productores tienen en agenda desde la década del 90. Ellos nos proponen una apertura de la economía y que no importe nada la salud. Nosotros decimos, desde esta unidad básica virtual, que es necesario que estas medidas de salud se acompañen con algo que podríamos denominar economía de guerra. Estamos en una guerra contra el virus, con una economía de guerra. Entonces, mientras dure la pandemia, podemos discutir si luz, gas, teléfono pueden estar administradas por el Estado. Cuando vemos que Angela Merkel está viendo cómo desde el Estado alemán también pueden absorber algunas empresas imprescindibles en tecnología de precisión, como la que tiene Alemania, desde el Estado alemán para sostener esos resortes de la economía. Digo, a mí me gustaría que haya una mesita en donde también se discutan las potencialidades, las disfunciones que seguramente tiene, pero que aparezcan esos sueños de la economía peronista aprovechando una coyuntura jodida, trágica, fea, como es esta pandemia. Entonces, entiendo que hay oportunidad para salir por arriba laberínticamente. Pero no está planteado, lo planteás, lo estás planteando vos de alguna manera, porque el gobierno está teniendo dificultad para que los bancos abran y le paguen a los jubilados, como sucedió hace más de un mes. Dificultad para ponerle un tope a la tasa de interés del refinanciamiento de la tarjeta de crédito, dificultad para que le otorguen los créditos a tasa subsidiada a las pymes para que puedan funcionar o pagar los salarios. El gobierno está teniendo mucha dificultad para tener una política como la que vos planteás para los sectores de la banca, no, ni hablar el tema de... Daniel, sí, son dificultades en materia de operación. ¿Cómo se opera el banco? ¿Cómo se opera el interés? ¿Cómo? Yo estoy hablando de una mesa de discusión donde pongamos los sueños y no se discuta el hoy, el mañana a las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sino que se discuta mientras dure la pandemia. ¿Estamos en condiciones de hacer un cambio de paradigma, tomar los resortes de la economía y ayudar a que todos los habitantes de nuestra hermosa patria tengan la oportunidad de no transitar la incertidumbre de no saber qué se va a poner en la olla el día de mañana, ni transitar la incertidumbre de si viene con aumento o no el servicio de luz, si se puede pagar mañana, pero cómo vamos a hacer con la deuda que estamos obteniendo para que no nos explote después con delay el año que viene. Entonces digo, hay que tener lugares de discusión y a mí me parece que esos son lindos ámbitos. Nosotros los estamos generando. No queremos imponer nada porque cada propuesta tiene una mirada crítica, pero cuando hay pensamiento único, sin pensamiento, a mí me preocupa mucho más. Como que el pensamiento único es, hay que hacer todo lo que dice el sistema, hay que hacer todo lo que dice el sistema, tenemos que ser los alumnos más obedientes del grado. En una crisis internacional que no sabemos cómo queda el sistema financiero, nosotros vamos a hacer la primera propuesta para que, a ver si nos dicen que sí. Y yo lo escuché ayer al presidente, donde ponía en duda la oportunidad que nos digan que sí. Se hizo, se cumplió con la formalidad, me parece re bien, pero mientras tanto también hay que tener
alternativas, porque no sabemos si este sistema financiero va a quedar con la misma fotografía que lo conocemos o va a tener algunos cambios estructurales. Si esto es una quimera, la moneda está en el aire y no sabemos cómo va a terminar esta situación de pandemia. Entonces la Argentina tiene que prepararse para lo que la Argentina puede. Tenemos carne, tenemos leche, tenemos queso, tenemos vino, tenemos salamines, tenemos pan, bueno, soja, bueno, vamos, cerdo, pollo, vamos que tenemos agua. Y entonces resolvemos otra situación. Esto ha pasado, Primera Guerra Mundial inició una incipiente sustitución de importaciones. Segunda Guerra Mundial, 30 y pico, 35, activó una segunda sustitución de importaciones. Llegó el general Perón y pudo tomar los resortes de la economía. Bueno, esta es una tercera guerra mundial, entre comillas, llamémosla como querramos, o algo parecido. Bueno, la Argentina tiene que tener su propia agenda, no salir corriendo a la agenda que nos pone el sistema. Esto es una mirada suelta, libre, de un militante político, pero que realmente me interesa activarla y bueno, y estamos generando idas y vueltas con distintos compañeros, con distintos sectores, con la idea que esta situación de hoy no nos obture nuestros sueños. A ver, te vuelvo un paso atrás que en este razonamiento que estás haciendo, Gabriel, para plantearte a ver algunas cuestiones que, digamos, me quedan ahí en el terreno de la duda, digamos. Planteabas el tema de que en una situación de guerra hay algunas cuestiones que, si la pregunta es si no debería tomar el Estado riendas en lo mismo. Si estamos viendo no solo el tema bancos, cómo se manejan con respecto a las mismas políticas que dicta el gobierno, saca créditos y después los bancos eligen a quién se lo dan y a quién no se lo dan, fundamentalmente. El tema precios de alimentos, el tema, bueno, vos decís tenemos carne, tenemos soja, pero los dueños de la soja la exportan cuando quieren y la liquidan cuando quieren todavía, digamos. ¿Esto no son disputas también para plantear en este momento, en ese terreno, cuando hay muchos bienes que pasan a ser estratégicos en la circunstancia, en el contexto actual, y siguen en manos de gente que se está manejando siempre con los mismos intereses y con los intereses propios, muchas veces absolutamente contrarios a los intereses de la sociedad? Vos sabés que como está todo sistematizado en la web, nosotros se sabe, la Argentina sabe lo que produce, y en el otro botoncito de la web sabe lo que exporta. Exacto. Se produce más de lo que se exporta, se evade todo lo que está en el medio. Por eso el comercio exterior es un ámbito importantísimo para que el Estado tenga una intervención, una intervención en este momento. Porque primero la mesa de los argentinos, después los saldos exportables. Y esos saldos exportables tienen que ser negocios para todos, para quien los produce y por supuesto para el pueblo argentino, representado en su estado. Ahora sí, ADM, Bunge, Dreyfus y Cargill son los que alquilan los campos, los que siembran la soja, los que tienen el consorcio de los puertos, los que tienen los elevadores portuarios. ¿Qué tiene la Argentina para controlar que no haya evasión, que no haya un robo de su riqueza, de esa riqueza que está en nuestro suelo y alimentada por el trabajo de nuestros trabajadores y trabajadoras? Entonces, no es momento en esta situación para decir, ¿cómo hacemos para que estos sectores de la economía concentrada, que después termina todo en el embudo del poder financiero y de la fuga del excedente que genera nuestra patria, pueda entonces quedarse en la Argentina en beneficio de los argentinos en el marco de esta pandemia? Discusiones, cero imposición, discusiones, idea fuerza para ver si podemos llegar a que haya equidad, que haya armonía y que haya, bueno, ejes de justicia social
en donde dejemos de sangrar a algunos sectores de la sociedad vulnerables que hoy son los que están más expuestos al virus. Quería preguntarte, estamos hablando con Gabriel Mariotto, por los medios de comunicación. Fuiste cuando estabas en el Confer, en el viejo Confer, creo que fuiste el último interventor del Confer, ¿no? Sí, el último interventor del Confer, sí. Bien, fuiste el hombre que recopiló la información para lo que se llamó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la llamada Ley de Medios. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de los medios de comunicación en el gobierno de Alberto Fernández? No es en el gobierno de Alberto Fernández. La ley de medios se sancionó en el 2010. Sí, ya sé, pero te estoy preguntando cómo ves el comportamiento de los medios hoy con el gobierno de Alberto Fernández. Esa era la pregunta. En el 2010 se sancionó la ley. Sí. En el 2009 funcionaban de una forma, monopólicamente. En el 2011 siguieron funcionando de la misma forma, con el gobierno de Macri siguieron funcionando de la misma forma, incluso con algunos otros negocios que hicieron más monopólico al monopolio, y en el gobierno de Alberto Fernández funcionan de la misma forma. O sea, la ley de medios fue una voz testimonial en donde se intentó horizontalizar, pluralizar, democratizar, ejercer un derecho que desconocíamos, que es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Y quedó en el papel. No se pudo aplicar una ley que es de carácter estructural, que aparte, simbólicamente, lo primero que hizo Macri fue derogarla. Decreto 1, año 1, minuto 1 de juego. Anuló. Entonces, aquí cuando quien tiene el soporte, quien tiene la plataforma de distribución del contenido, también genera el contenido, manda a sus competidores, los poquitos que queden vivos, al fondo de la tabla de posiciones. Entonces vos haces un zapping en Cablevisión, en Multicanal y en otras plataformas, y ese zapping antes lo hizo el dueño de ese sistema, de esa tecnología, y que a su vez es el que es dueño de las señales que vos estás viendo. Entonces se hace imposible, no hay democracia posible, no hay democracia real cuando son monopolios que a su vez tienen en su órbita el resto de lo que sería competencia, de lo que están siendo empresas asimiladas a la agenda que el monopolio dicta. Yo creo que hoy no hay vocación ni condición objetiva para poner en discusión, porque se avanzó tanto discutir la ley de medios después de 27 años de democracia, construirla en foros, caminar todo el país, asumir las recomendaciones de cada sector, tener ese texto, después de una ametralladora de cautelares para declararla inconstitucional y inhabilitarla, paralizarla, después del triunfo en la audiencia pública que hizo la Corte Suprema y la declaración de la constitucionalidad, bueno, nos quedamos en la mitad del río. Es como haber hecho el 17 de octubre y que gobernara Patrón Costa y no aplicaran las 8 horas de trabajo, ni la jubilación paga, ni el aguinaldo. Pero toda esa conciencia queda. ¿No te parece demasiado comparar la sanción de la ley de medios con el 17 de octubre? Pero, bueno, porque si hubiese sido el 17 de octubre, las consecuencias que tuvo el 17 de octubre no fueron las mismas consecuencias que tuvo. Yo no hago esa comparación porque el 17 de octubre no se compara con nada. Bien. El 17 de octubre es lo máximo que se pueda imaginar. Si tenés una zanahoria de justicia social, ponela en el 17 de octubre y todo el mundo camina hacia ahí. Digo 17 de octubre comunicacional. No estoy diciendo, el 17 de octubre es una maravilla, el pueblo sublevado, saliendo a buscar al general Perón, un coronel que en trabajo pagaba horas extras, movilizó todo un pueblo, los grasitas son muy lindos, porque como no había duchas ni agua,
en las tornerías los overoles tenían grasa y los compañeros marchaban. No, digo 17 de octubre comunicacional porque es un cambio de paradigma. ¿Y en qué quedó todo eso? Porque hoy vemos que, primero, Clarín es mucho más fuerte que antes. Mucho más fuerte que antes en toda la línea. Tiene al presidente de la Corte, o sea, un poder del Estado está controlado por Clarín directamente. Estamos hablando de Carlos Rosenkrantz. Antes no pasaba, antes tenía influencia en la Corte. Ahora controla, a ver, más allá de que no puede formar mayoría, es el tipo que marca la agenda por caso. Paréntesis. Sí. Cuando llegaban las denuncias contra artículos de la ley de medios formulada por asociaciones de consumidores, la dirección era el estudio del doctor Rosenkrantz. Ajá. Bien, bueno, más a mi favor. Ajá, mira. A mí me lo dijo una persona muy cercana a otro ministro de la Corte, me lo dijo además taxativamente. Rosenkrantz es Clarín, con la influencia que eso da. Después, en términos económicos, Clarín es más fuerte que antes, Gabriel. O sea, siempre quiso tener una empresa de telecomunicaciones para expandirse, porque le había ido mal con CTI, porque tenía que competir con otro que era muy grande en aquel momento. Con el 6, sí. No, con CTI, cuando tenía una compañía de telefonía CTI, la vendió. La propia. La vendió, le había ido muy mal. Sí, como sí. Tenía que competir, le había ido mal, ¿no? Tenía que competir con Telecom, que eran francés e italiano, tenía que competir con Telefónica, que era español, entonces le fue mal. Se quedó hoy es una de las empresas de telecomunicaciones más importantes la más importante de la Argentina. Bueno, cuando el presidente asumió 1 de marzo del... asumió el 10 de diciembre. No el discurso del 1 de marzo de la apertura de sesiones. Sí. Denuncia el Laufer el 10 de diciembre. Ahí está el monopolio vivito y coleando. Pero la denuncia del presidente fue taxativa sobre el entramado, medios de comunicación, poder judicial, cloacas del poder, llamó a los servicios de inteligencia. Yo me paré y aplaudí de pie junto con unos cuantos compañeros. Yo creo que por ahí, esa mirada de la apertura del inicio del gobierno de Alberto Fernández puso en palabras un tema que hay que discutir y que hay que resolver. Uh-huh. Yo no estoy en el gobierno para decir cuál es el momento, pero estoy satisfecho que el presidente lo haya puesto en palabras. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Bueno, a ustedes, al revés. Al revés, muchísimas gracias, por lo menos para activar reflexión. Un abrazo muy grande. Muy gracias, útil y muy necesario. Chao, gracias. Gracias, Rulo, gracias, Dani. Un abrazo a todos los oyentes. Hasta luego. Gabriel Mariotto, diputado del Parla Sur, fue titular del AFCA y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.